Hola a todos y bienvenidos una vez más a este gran cambio de historias basadas en hechos reales, como siempre, dedicado para todos aquellos amantes de estas historias. Bienvenidos a esta nueva apariencia y agradecerles infinitamente por el apoyo, porque ya somos más de 3,000 suscriptores en este canal. Solo me queda darles las gracias por la confianza, por la paciencia y sobre todo por el gran respeto que tienen a mi contenido. Muchísimas gracias. Y la historia de hoy viene bajo la sugerencia de Pedro Aguilar. Gracias Pedro por tu sugerencia y espero que te guste el video de hoy. Bueno, comenzamos con la historia de hoy porque les contaré la historia de Marcos Rodríguez Pantoja. Es, por decirlo de alguna manera, extraordinaria, si entendemos como extraordinaria su historia conocida como El Niño Lobo. Y hasta podemos relacionarlo con el mítico personaje de ficción Tarzán o la leyenda de Rómulo y Remo, los hermanos fundadores de Roma, amamantados por una loba. Pero este es un caso real. Su historia inspiró para que se realizara la película Entre Lobos, que se estrenó en 2010, dirigida por el cineasta y guionista español Gerardo Olivares, protagonizada por el actor español Manuel Camacho y también el actor español Juanjo Ballesta, además de la participación del mismo protagonista real de esta historia, Marcos Rodríguez Pantoja. Y si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Marcos Rodríguez Pantoja nació el 7 de junio de 1946 en Añora, provincia de Córdoba, España. El pequeño Marcos, sus hermanos y junto a sus padres Melchor y Araceli, emigraron a la capital, Madrid. Su madre, al parecer, falleció cuando Marcos apenas tenía 3 años, al poco tiempo de dar a luz a su 8º hijo. El pequeño Marcos acababa de perder a la única persona que le había dado mucho amor. Y encima, su padre se casó nuevamente con otra mujer, quien ya tenía un hijo de un matrimonio anterior. Marcos fue sometido por su madrastra a un cruel maltrato mientras estuvo a su cargo. Le obligaba a salir a robar bellotas con solo 5 años y en muchas ocasiones el pequeño era sorprendido por la policía, quienes usaban mano dura castigándolo a golpes. Y si encima Marcos llegaba a casa sin las bellotas, su madrastra lo volvía a castigar con una rama dejando marcado su pequeño cuerpo y le obligaba a dormir en el suelo, o peor aún, en la calle. El pequeño no comprendía cómo su padre permitía que su madrastra lo maltratara tanto a él como a sus hermanitos, lo que probablemente motivase en gran parte su posterior decisión de no regresar a la sociedad. En la década de 1950, el matrimonio se instaló en la ciudad de Fuencaliente, Ciudad Real, en plena Sierra Morena, para dedicarse a la fabricación de carbón. La familia siempre pasaba necesidades económicas. No era raro ver a los niños pasar hambre en muchas ocasiones, pero la vida del pequeño Marco daría un giro brusco e inesperado. A los 6 años, luego de una infancia de padecimientos, de golpes y maltratos, el pequeño Marcos fue vendido por su propio padre y entregado por un puñado de monedas a un terrateniente local, el cual se lo llevó en un caballo para luego entregárselo a un cabrero quien se encargaba de cuidarle las cabras y que ya estaba delicado de salud. Y el capataz quería que el pequeño Marcos aprendiera para que posteriormente sirviese de relevo del cabrero en el cuidado de su rebaño en un valle de Sierra Morena, en una rústica cordillera de difícil acceso. El pastor y el pequeño se refugiaban en una cueva abandonada que era una antigua mina de plomo y allí pasaban las noches. Marcos estaría rodeado de animales, comida asegurada, pero siempre y cuando cumpliera con sus trabajos. Pero lamentablemente el viejo pastor empeoró su salud y antes de desvanecerse por completo, le dijo al niño que cuidase del fuego, que no se le apagara, ya que era muy importante para su supervivencia. Y el pastor se quitó un collar del cuello con un par de colmillos de jabalí y se lo entregó al pequeño Marcos, diciéndole que no se lo quitara jamás porque lo protegería.
Poco después el pastor falleció. El niño quedó abandonado en medio de la naturaleza, rodeado de cerros escalonados. El niño intentó hacer un agujero para enterrarlo, pero los buitres se comieron el cuerpo y también atacaron a Marcos. Fueron pocos los días en los que se mantuvo en el mismo lugar. Tuvo que aprender lo que es la supervivencia sin ayuda humana y con los pocos aprendizajes que adquirió mientras fue ayudante de pastor. Para colmo, 2 hombres asaltaron la cueva. Le apagaron el fuego, que era muy fundamental para el niño, y además le robaron las cabras. Y a Marcos lo montaron a caballo para llevárselo. El instinto de supervivencia del niño fue escapar e internarse en el monte. ¿Cómo aprendió a alimentarse? Para comer, se guiaba por los bichos. Lo que comían ellos, lo comía Marcos. Los jabalíes comían unos tubérculos que estaban enterrados y las encontraban con el olfato. Cuando los jabalíes desenterraban los tubérculos, Marcos les tiraba piedras para alejar a los jabalíes, y entonces él aprovechaba para robarles la comida. En ese momento, Marcos entendió cuál sería la estrategia para sobrevivir. La relación estrecha con los animales que habitaban el territorio, entre ellos lobos, ciervos, serpientes y murciélagos, era lo que le quedaba. El niño logró sobrevivir gracias a las pocas habilidades que aprendió junto al pastor, pero nunca intentó regresar a la sociedad, ya que con su corta experiencia con los humanos lo había llevado a vivir entre maltratos, abandonos y hambre, y prefirió escapar del pasado internándose en el monte. Tenía más miedo de los humanos que del mundo salvaje. Las cuevas pasaron a ser su refugio. Compartió el hábitat con los animales más salvajes y esto lo llevó a enfrentarse a sus mayores miedos. Los lobos le tenían vigilado. Cada paso que daba, los animales lo sentían. Un día estaba en el campo viendo qué podía comer, escarbando en la tierra buscando un tubérculo. De repente, vio a unos cachorros de lobo jugando, que le parecieron muy tiernos. Marcos se fue acercando poco a poco. Ellos se metieron para la lobera y el niño entró con ellos. Y allí se quedó dormido del cansancio, hasta que llegaron los padres de los cachorros. Y Marcos comentaría: no me asusté, porque a mí lo que más me asustaban eran las personas. Adoptado por una loba. La loba, al verme con los cachorros, me dio un manotazo y yo me arrinconé contra la roca. Los padres traían un trozo de venado y le iban a dar comida a los cachorros. La loba, entonces, troceó un pedazo de carne y se los dio a sus cachorros. Cuando el pequeño Marcos intentó quitárselo a uno de ellos, la madre le dio un manotazo y Marcos se puso a llorar del susto. La loba troceó otro pedazo de carne y me lo echó a un lado. Me lo fue acercando con el hocico. Yo tenía hambre, lo cogí y me lo comí. Me llené la cara de sangre y la loba se acercó para lamerme y limpiarme. Vi que me daba cariño. Yo le cogí por el cuello y la besé. Y así entré para siempre en la familia. Íbamos a todos lados juntos. Una vez aceptado como parte de la manada, poco a poco sus comportamientos humanos quedaron en el olvido. Las palabras las reemplazaron por aullidos y otros sonidos, y empezó a andar erguido en 4 patas, y así se convirtió en su postura habitual. Marcos aprendió a vivir como no se espera que lo haga un niño de 7 años. Con el pasar de los años y a medida que iba creciendo, Marcos aprendió a pescar, buscar especies silvestres para comer. Aprendió también a hacer fuego con 2 piedras y a cazar con el cuchillo y despellejar las pieles para vestirse y abrigarse. Y eso se extendió hasta que tuvo 19 años. Sí, es increíble de creer. Pero Marcos estuvo casi 12 años viviendo con su familia de lobos. Marcos diría más adelante: me sentía un hombre feliz porque tenía todo lo que quería. Yo no conocía otra cosa.
Me sentía solo cuando no sentía los bichos, porque por la noche siempre hay un bicho que canta. Pero ¿cómo logró sobrevivir este niño durante más de una década aislado de la sociedad? En la mayoría de las entrevistas concedidas, Marcos explica el papel crucial de una manada de lobos para que pudiera subsistir, que fue como su familia adoptiva, era uno más de ellos y estableció un vínculo especial con los animales. Durante esos años, los animales se convirtieron en su compañía y en su refugio, y también en el único mundo que conoció. Además, Marcos cuenta que tenía una serpiente como mascota. Vivía conmigo en la cueva de una mina abandonada. La crié desde pequeñita. Le había puesto unas ramitas para hacerle un nido y le daba leche de las cabras. Me seguía a todos lados y me protegía. El rescate y volver a vivir en sociedad. Corría el año 1965. Marcos, con sus 19 años, correteando por el monte junto a su familia de lobos. Como un día más, tenía el pelo muy largo, tan largo que casi le llegaba a las rodillas y que a veces lo utilizaba como bufanda, acompañado de un poco de barba, vestido con pieles de animales y correteando en 4 patas, trasladándose con aquella manada de lobos como uno más de ellos. Así, lo divisaba desde lejos el guardabosque del lugar, que rápidamente comunicó a la Guardia Civil. Posteriormente, 3 guardias civiles montados a caballo, armados y preparados, se fueron a atrapar a aquella criatura, que no parecía un humano y tampoco un animal. No fue fácil atraparlo, hasta que lo rodearon y le echaron lazos para someterlo con violencia, ya que Marcos no se lo había puesto nada fácil. Una vez que fue atrapado, rápidamente le taparon la boca con un trapo para que dejara de morderles y dejara de aullar. Sí, Marcos aullaba para llamar a su familia de lobos. Más tarde, Marcos comentaría: yo no tenía noción del tiempo. Luego me enteré que debía rondar los 19 años. Me vieron por ahí y los guardias civiles vinieron a caballo. Me tenían rodeado. Me acordé de cuando era pequeño y eché mano al cuchillo. Me echaron un lazo y me taparon la boca enseguida porque yo empecé a morder y a aullar para pedir ayuda a mi familia de lobos. Esta es una demostración de cómo Marcos aullaba para llamar a su familia de lobos. En medio de una gran resistencia, fue trasladado de nuevo a la vida social con humanos. La Guardia Civil lo trasladó a Fuencaliente por la fuerza, atado y amordazado. Lo llevaron a un peluquero para quitarle la larga cabellera y las enormes uñas sucias, e intentaron ponerle unos zapatos, pero sin éxito. Con su hallazgo, las autoridades rastrearon sus orígenes y comprobaron que de niño había sido vendido por su padre. Y lo sorprendente fue que lograron dar con su padre Melchor, que se encontraba en Cardeña, Córdoba. Lo llevaron delante de Marcos, y esto fue lo que Marcos dijo: cuando lo vi no sentí nada de nada. Lo único que me preguntó al verme fue: ¿dónde está tu chaquetilla? Como si todavía pudiese seguir usando la misma ropa que tenía cuando me fui. Prácticamente su padre le dio la espalda nuevamente. No hubo ninguna conexión por ninguna de las partes. La policía nunca presentó cargos contra el padre. Por medio de Marcos también se supo que en realidad eran solo 3 hermanos y no 7 como se creía. Esta parte de la información es inexacta, ya que muchos artículos dicen que eran 7 hermanos. Lo que sí se sabe es que al mayor lo recogió un tío de Barcelona y al pequeño otro familiar de Madrid. Marcos fue el que se llevó la peor parte. Una vez que se reencontró con su padre y este nuevamente se fue, Marcos simplemente fue abandonado en la plaza central por la policía. Y al no saber cómo sobrevivir, Marcos volvió a huir a las montañas con unos pastores que se trasladaron a Lopera, Andalucía. Más tarde fue atrapado nuevamente y recibió la ayuda de Juan Galvez, el hijo de un médico, para que posteriormente Marcos fuera asistido por sacerdotes y monjas de Madrid, que fueron los encargados de guiarlo a su inserción social. Fue así que también hizo su primera comunión. Tuvo que aprender nuevamente a hablar, a vestirse, comer con cubiertos y caminar erguido. Para ello, le pusieron unas tablas en la espalda para que se enderezara.
Los ruidos de la ciudad, la difícil comunicación y buscar un trabajo fueron los pilares en ese momento para que conociera cómo iba a ser su vida a partir de ese momento. Mientras Marcos solo pensaba en volver al monte. Su mundo, como lo conocía, había dejado de existir para él. No sabía para dónde tirar, solo quería escaparme al monte. Engañado y humillado. Después de creer que habían logrado reinsertar a Marcos en la sociedad, le obligaron a presentarse para cumplir el servicio militar. Allí tuvo comportamientos extraños y casi mata a otro compañero de un tiro. Fue considerado como una persona inútil y fue expulsado por su carácter peligroso. Y posteriormente fue internado en el Hospital de Convalecientes de la Fundación Vallejo en Madrid, hasta ser reintroducido como adulto en la vida en sociedad y trabajar para pagarse sus gastos. Pero muchas veces se aprovecharon de él. Fue engañado y estafado por sus jefes y amigos, porque Marcos no sabía que por trabajar se cobraba un sueldo y hasta terminó en situación de calle. Y nadie creía sus historias de las montañas y los lobos. Muchos se le reían y otros simplemente lo rechazaban. Un día un amigo le invitó para marcharse a Mallorca. Le dijo: ¿tú qué haces con las monjas? Vente conmigo. Marcos, emocionado por probar suerte, aceptó. Una vez allí, su supuesto amigo lo dejó abandonado llevándose el poco dinero que tenía Marcos. Pero allí, Marcos, para sobrevivir, empezó a trabajar. Estuvo montando billares y aprendió toda clase de oficios. También se puso a trabajar en un bar y también se aprovecharon de él. Le pagaban menos y le ponían a venderles marihuana a los turistas, sin saber de qué se trataba. Le dijeron que eran remedios estomacales. Vengo por la medicina, decía la gente. Marcos se las proveía. Me humillaban. Aprendí a odiar y a tener vergüenza. Lo he pasado muy mal entre los humanos. La relación de los animales es una cosa que no se puede decir porque no se lo cree nadie. Bueno, la persona humana para mí, la verdad que me perdonen, pero para mí fueron más salvajes que los animales, porque me han hecho muchas cosas más atroces que los animales. Los animales matan para comer, pero los humanos matan por matar. Estudio del caso. Era el año 1975 y Marcos tuvo el placer de conocer a Gabriel Janer Manila, un antropólogo que le prestó atención y en parte le creyó, y usó al niño salvaje y pastor para su tesis de doctorado y lo registró así. El antropólogo estableció que las causas de abandono de Marcos no fueron fortuitas, sino deliberadas y producto de un contexto socioeconómico de extrema pobreza. El investigador destacó también que la supervivencia de Marcos fue posible gracias a las destrezas básicas adquiridas en la etapa previa a su abandono, así como a su extraordinaria inteligencia natural. Durante su aislamiento, el niño aprendió el lenguaje de los animales con los que convivió y lo empleó para comunicarse con ellos, mientras poco a poco abandonó el lenguaje humano. Una vez que se encontró de nuevo inmerso en un ambiente social tras su rescate por la Guardia Civil, realizó una lenta readaptación a las costumbres humanas. Gabriel Janer Manila considera que las penurias que sufrió una vez reintroducido en la sociedad podrían haber sido paliadas en buena parte si el Estado hubiese intervenido a tiempo. El antropólogo escribió algunas cosas que le pasaron al volver a la civilización. Dormía en el piso sobre unos diarios. Quiso tomar la sopa con la mano y no pudo entender que había que pagar por la comida. En la peluquería pensó que lo iban a degollar. Oyó voces que provenían de un aparato grande de madera y pensó que habían personas atrapadas ahí. Quiso rescatarlas y de pronto hubo solo silencio. Había destrozado una radio. Huyó aterrorizado del cine cuando estaba viendo una película de vaqueros que galopaban hacia la cámara. Su historia se conoce por todo el mundo. Mientras tanto, Marcos continuaría con su supervivencia. Consiguió trabajo en la hostelería, albañilería y como pastor, y esto le permitió recorrer muchos lugares de España. Sin embargo, la suerte le volvió a jugar en contra. En uno de sus trabajos tuvo un accidente en la mano con una máquina, dejándolo inhabilitado para continuar trabajando.
Menos mal que un concejal del pueblo le arregló el problema para que recibiera una pequeña pensión del Estado y poderse ayudar económicamente. Su habilidad para conseguir comida en el monte se había vuelto más complicado en el mundo en sociedad. Pese a eso, aquel gesto que tuvo una loba al verlo hambriento, lo repitió en 1998 con el policía retirado Manuel Barandela Lozada, al que él llamaba padre o jefe, quien lo acogió y consideraba su familia hasta el fallecimiento de este. Lo ayudó a recomponer su nueva vida en el pequeño pueblo de Rante, Galicia. Pero algo cambió en 2010. Se estrenó la película Entre Lobos, de Gerardo Olivares, basada en lo que había escrito el antropólogo Gabriel Janer Manila hace muchos años. Fue estrenada en 2010 después de un largo y difícil rodaje del que Marcos formó parte, ya que él era el único capaz de dirigir la interpretación de los actores que daban vida a su personaje, tanto de niño como de joven. En la secuencia final es el propio Marcos quien aparece, aullando y abrazando a una loba, cerrando así el filme. Y también en 2012, el mismo director lanzó el documental Marcos el Lobo Solitario. Construimos un cercado de como 3 hectáreas en Sierra Morena, que es donde los lobos iban a estar para el rodaje de la película. Yo llevé a Marcos a ese cercado sin que él supiera que los lobos estaban. Cualquier persona que no haya tenido una relación con lobos está ahí en mitad del monte y se le acercan 5 lobos. Vamos, o sea, se pone a correr como un bestia o se sube a un árbol. Marcos se quedó ahí aullando y hizo lo que tenía que hacer. Se tumbó, dejó que los lobos le reconocieran y se puso a jugar con ellos. Sacó la lengua una de ellas y empezó a lavarme toda la cara. Digo... Su historia de abandono lo llevó a ser llamado el Niño Lobo y se conoció por todo el mundo gracias a la película. Su vida cambió mucho. Periodistas hacían guardia en su casa. La televisión española pasó a llamarlo el hijo de los lobos. La BBC lo etiquetó como el hombre lobo. La gente quería conocerlo. Incluso una mujer fue a declararle su amor. Desde entonces se ocupa de hablar de aquel niño salvaje y pastor y dice que ve seguida la película, sobre todo cuando está triste o no se puede dormir, y cree que vivir ahí así era glorioso. Se me ocurrió muchas veces regresar a las montañas, pero ya me había metido en esta vida y vi que había muchas cosas que allá no tenía, como la música o las mujeres. Las mujeres tiran mucho. Además, ya huelo demasiado a humano. También fue apadrinado por una familia holandesa, quienes lo visitan con frecuencia y le invitan a pasar las Navidades con ellos, siendo habitualmente invitado además por ayuntamientos, asociaciones y organizaciones diversas a dar charlas en las que narra su extraordinaria vivencia, visitando escuelas y campamentos donde cientos de niños asombrados escuchan su historia. Además, ha sido entrevistado en numerosos programas de televisión y radio, donde hace las demostraciones de los sonidos que puede imitar. Yo pensé hacer igual que ella. A ver. A llamarla. Y enseñando aquel collar con el colmillo de jabalí que el pastor anciano le entregó para su protección y que Marcos sigue conservándolo colgado al cuello. A los 78 años se declara maravillado aún por los encendedores. Mira la televisión varias horas al día. Sus días transcurren entre reuniones con amigos, ayudando en un bar local y su nuevo pasatiempo, tocar el piano en su casa. La vivienda no es un lugar cualquiera, sino que se convirtió en un verdadero santuario de su vida pasada. En sus paredes pueden encontrarse recortes de diferentes diarios del día que fue hallado por la Guardia Civil y no faltan, claro, fotos con animales, donde se puede ver también en un mural el dibujo de un lobo y la leyenda
quien me busca, me encuentra, el niño de Sierra Morena. Está claro que los 12 años de vida en el monte entre animales y naturaleza todavía están dentro suyo. Con las mujeres no ha tenido mucha suerte. A Marco le gustaría haber formado una familia, conocer una mujer y tener hijos. Pero por no tener un lugar estable en su momento, no pudo realizar ese deseo. Tuvo una novia en Mallorca, pero no funcionó. También ha tenido algunas amigas. Y los que lo conocen dicen que aún tiene un comportamiento de niño. Lo primero que debieron hacer al insertarme a la sociedad era ponerme en un colegio para aprender a hablar, leer y escribir, y no hacerme hacer la primera comunión sin saber su significado, y tampoco haber entrado obligatoriamente en el servicio militar a aprender a disparar para matar a otra persona. Eso debió hacer el Estado por mí. Y así llegamos a la parte final de esta maravillosa historia. Historias que valen la pena conocer. Bueno, si te gustó este video, no olvides regalarme un like o suscribirte si aún no lo has hecho. También puedes compartirlo para que más personas conozcan la historia de Marcos. Y si tienes alguna nueva sugerencia, me lo dejas en la cajita de comentarios. Y puede que sea la próxima historia de película. Conmigo hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Hola amigos. Ay, a ver, me he atorado. Grabamos.